Hola, muy buenas, bienvenidos a las pantallas de Radio Televisión Marbella, una jornada más. Bienvenidos a esta serie de programas especiales que estamos desarrollando con motivo de las elecciones municipales del próximo 26 de mayo. Hoy turno para la candidatura de Miguel Díaz, la candidatura de Izquierda Unida, que actualmente cuenta con 2 concejales. Miguel Díaz, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Bienvenido, antes de nada. Un placer. En esta recta final de la campaña electoral queremos empezar preguntándole por los resultados electorales, por cuál sería un buen resultado. Ustedes llevan obteniendo representación de manera ininterrumpida en la ciudad desde el año 2007, actualmente cuentan con 2 concejales. ¿Cuál sería un buen resultado en estos comicios? Bueno, un buen resultado en un doble análisis sería en lo particular que aumentáramos la representación, y considero que es muy posible y probable por el trabajo consolidado y el conocimiento, la confianza que hemos generado a lo largo de estos años, y sobre todo pues, también cuando esto pasa por el gobierno. Por tanto, aumentar en representación y, por un lado, en el objetivo general, poder formar un gobierno transformador, un gobierno progresista para Marbella. ¿Qué consideran más importante, que no gobierne el Partido Popular o no pactar con Opción Sanpedreña? Bueno, esa es una pregunta compleja. Desde luego, nosotros la de pactar con Opción Sanpedreña está descartada, por tanto no cabe en ninguna de mis previsiones, y desde luego el objetivo es que no gobierne el Partido Popular junto al resto de fuerzas de derecha, de extrema derecha, en las que incluyo, por supuesto, a OSP. Pero entiendo entonces que si las cuentas fueran esas, dependiese de un pacto con Opción Sanpedreña, gobernaría el Partido Popular. Bueno, nosotros no gobernaríamos con OSP, eso desde luego. Lo que tendremos es que ver qué escenario es el que se da y cuál sería la mejor posición que tomar para defender lo que entendemos que sea el mejor proyecto político para Marbella, el que deje una mayor huella transformadora, ¿no? Pero desde luego nosotros formar y conformar un gobierno con un socio del que no podemos fiarnos, no, porque trabajar por Marbella es algo muy serio como para no fiarte de los compañeros y compañeras de viaje. Hace ya bastante tiempo, antes del inicio de la campaña electoral, quedó claro en el municipio que no iba a haber confluencia entre Izquierda Unida y Podemos. Hay sectores de Podemos que critican el hecho de que esa confluencia realmente nunca fue posible. ¿Ustedes plantearon realmente esa posibilidad de confluencia con Podemos? Estuvimos explorando esa posibilidad, por supuesto. De hecho, hicimos unas elecciones andaluzas y unas elecciones generales en las que confluimos, ¿no?, en nuestras listas y tuvimos una acción conjunta a nivel local. Lo que ocurre es que cuando en los calendarios que marcamos nosotros por parte de Izquierda Unida sí que elegimos nuestra candidatura a la convergencia, Podemos entrar en una situación de tensiones internas que al final pues provocaron pues, dimisiones, determinadas circunstancias que prefiero no tener que valorar por depender de ello, pero en cualquier caso nunca tuvieron esa opción. De hecho fue in extremis cuando presentaron una candidatura, ahí no hubo esa posibilidad, y por tanto creemos que lo que teníamos que hacer era dar el paso al frente, porque Izquierda Unida es un proyecto consolidado en Marbella, necesario para Marbella, y no podíamos quedarnos al margen esperando otra resolución. En cualquier caso, pues deseamos a los compañeros y compañeras de Podemos que puedan aportar y tengan la mejor de la suerte en esta campaña electoral. En un primer vistazo a su lista electoral, esta apunta a la continuidad. Cuéntenos cómo la han configurado y quiénes componen esa lista de Izquierda Unida. Bueno, la candidatura realmente hay una continuidad porque hay una trayectoria que se va manteniendo, pero también es cierto que hay una renovación, una impronta nueva muy importante. De verdad que tanto Victoria como yo, que somos los que tenemos la representación municipal, pues continuamos, pero se incorporan nuevas personas. Número 3, Manuel Núñez, una persona pues joven, con una preparación importante del terreno económico, con una experiencia ya también, porque conformó parte como responsable del área de derechos sociales del gobierno. Tenemos también pues activistas en el caso de los derechos de las mujeres, el feminismo, como es Carmen Baro, además de la Asociación Marbella Feminista, que también está en el 4º puesto, un director de instituto implicado en cuestiones educativas como es Jorge Figueroa Valquinto, Maika Machuca también, pues que tuvo una experiencia de gobierno en la Chapa. Por tanto, vemos que hay gente nueva, gente capacitada y gente sobre todo comprometida, ¿no? Y también queremos destacar que a todos ellos, que se suman, independientes, etcétera, que vienen también en nuestra lista, mantenemos y la cierran pues de forma muy representativa Enrique Monterroso, Andrés Cuevas, Carmen Martín Vilches, que han sido pues también pues grandes referencias de la izquierda en nuestra ley del compromiso en nuestro municipio. Si mañana pudiese solucionar un problema de Marbella, solamente uno, ¿cuál sería? ¿Cuál es su prioridad? Bueno, nuestra prioridad sobre todo son las personas y por tanto a poder atender los problemas que afectan directamente a las personas. Hablamos de una atención social que garantice mínimos vitales, que garantice el derecho a la vivienda, el derecho al empleo. Eso desde luego es la principal prioridad, porque hablamos de que las personas son lo que dan sentido a la ciudad, lo que dan sentido a las políticas, y más de una perspectiva transformadora de izquierda como la nuestra,
y evidentemente lo que vemos siempre es una concepción amplia e integral, que es lo que hay que abordar para un proyecto como el nuestro. En su campaña han hablado de la necesidad de recuperar los presupuestos participativos. ¿Cómo serían esos presupuestos y qué dotación tendrían? Bueno, los presupuestos tendrían que ser realmente participativos y para ello hay una nota que los hace en singulares, y es que deben ser, en primer lugar, pues dentro de un proceso en el que la ciudadanía pueda proponer, después haya un debate entre los ciudadanos y luego una votación que sea vinculante, ¿no? Eso sería el criterio de vinculación fundamental, y a partir de ahí, bueno, pues veríamos un porcentaje de las inversiones. Pusimos en marcha los proyectos que lamentablemente no pudimos culminar porque nos asaltó la moción traición, un porcentaje de 2 millones de euros anuales. Pues ahora, en cuanto al presupuesto de inversiones, pues igualmente veríamos a ver qué dotaciones hay en el presupuesto municipal, y desde luego, en cualquier caso, siempre partes representativas, ¿no? Pero sobre todo destacar que es importante la suma, pero también que se empiece a trabajar una metodología participativa y a incluir a la gente en la toma de decisiones, a que se implique y se comprometa a la ciudadanía, porque fortaleciendo la democracia es la mejor forma para fortalecernos también como ciudad. En esta legislatura de 4 años ustedes ocuparon puestos de gobierno durante los 2 primeros años. Una de las áreas que gestionaron fue la de transportes, y me gustaría preguntarle por ese nuevo servicio de transporte público. ¿Cree que es una mejora con respecto a lo que había anteriormente? Bueno, si hacemos una valoración global, creo que ha sido insatisfactorio, desde luego, para ser un servicio que se implanta nuevo. Es cierto que los autobuses son mejores porque son nuevos, hay elementos interesantes como es el de la gratuidad, porque son políticas sociales que cuanto más se pueden acercar y garantizar pues su uso es bueno, pero entendemos que se han planteado mal en cuanto a que se ha querido todo acelerar con un interés electoralista y se ha puesto el acento en la gratuidad, cuando lo que habría que poner sobre todo de forma irrenunciable es el foco en la calidad del servicio. Y cuando hablamos de calidad se trata de que haya puntualidad, de que haya unas frecuencias que sean las que necesita la ciudadanía para que sea eficaz y sea útil el servicio. Y ahora hemos visto que se han aumentado mucho los tiempos de espera porque se han hecho unas líneas con unos recorridos mucho más amplios, que atienden pues más a los intereses de la empresa, que prácticamente pues sabíamos a voces que iba a ser la adjudicataria al final, que a los intereses de una rigurosa estudio de la demanda de movilidad en el municipio, que no se ha hecho, que era lo que estábamos nosotros haciendo cuando nos asaltó esa moción de traición, el saber exactamente del diagnóstico y de la planificación, y no lo que se ha hecho ahora mismo, que es una política de impulso. De hecho, en un poco más de 10 días ya se ha empezado a hacer nuevas líneas sobre la marcha, a modificarlas, porque han visto el caos, ¿no? Ya lo decíamos en marzo, en las colas por las que se alardeaba el Partido Popular, de la ciudadanía haciéndose la tarjeta de movilidad, iban a ser las colas del lamento cuando entrara el servicio, y personas que realmente necesitan ese servicio para ir al trabajo, por ejemplo, ven que no les sirve y que han gastado ya más en otros medios, en taxi, por ejemplo, para ir al trabajo, que lo que se han ahorrado por que no paguen el autobús. Marbella es una ciudad eminentemente turística. Vamos a hablar de ese ámbito. Cuéntenos medidas que incluyan en su programa referidas al ámbito turístico. Nosotros partimos igualmente, que hablamos en el transporte, de la planificación como el motor, el eje que tiene que dar sentido a cualquier política estratégica, y el turismo la es. La es porque al final nos va a traer empleo y nos va a traer generación de riqueza, que es lo fundamental. Por tanto, nosotros abogamos por hacer un plan director de turismo de forma participada con todos los agentes sociales, económicos, fundamental que estén los trabajadores, los comerciantes, todos los grupos políticos, vecinos, en definitiva, hacer ese diagnóstico amplio y tomarnos en serio como una política de Estado, porque es una política que nos afecta a todos, ese modelo de lo que nosotros denominamos en nuestro programa de gobierno como turismo responsable, ¿no? Porque ha de ser responsable en todos los sentidos, es decir, tiene que ser responsable en cuanto a que tiene que cuidar y regenerar los espacios ambientales urbanos, del litoral, de la sierra, hacer una ciudad sostenible, que es donde está el lujo y la calidad hoy, en la sostenibilidad, y luego responsable en cuanto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras del sector turístico, que es fundamental, y luego también responsable en que tiene que permitir que haya un modelo turístico, de ciudad turística, que a la vez pueda perfectamente ser compatible con una ciudad habitable por los vecinos y vecinas, que eso también es importante. Por eso incluimos medidas, por ejemplo, en relación a las viviendas turísticas o otros aspectos para mantener un estándar de turismo de lo que llamamos de calidad, de alto poder adquisitivo. Ya que me lo ha citado, me gustaría preguntarle qué le diría a una persona que busca vivienda en el municipio, ya sea de compra o de alquiler, y qué le diría también al propietario de una vivienda de uso turístico. Pues al propietario, que nos preocupa más en primer lugar, es el que quiere una vivienda, que es un derecho constitucional y que no tiene esa posibilidad de tenerlo satisfecho, que lo cierto es que sabe que es complejo, que ahora mismo tenemos unos alquileres que rondan los 1.000 euros, el precio en venta ya 2.400
euros el metro cuadrado. Y estamos hablando de que Marbella es que es la quinta ciudad de España y la primera de Málaga en cuanto al número de viviendas turísticas, que hay un indicador, que es el de la vivienda turística, que claro que altera el precio. Entonces, entendemos y le diríamos a ese vecino, vecina o vecina de Marbella que busca una vivienda que vamos a fomentar medidas para poner el máximo posible de viviendas en carga, en que se salgan al alquiler, por ejemplo, controlando la vivienda turística, con unas áreas donde se limiten en aquellas zonas que se consideren saturadas, poniendo incluso una tasa a esa vivienda turística y otras especificaciones, y haremos también lo que pretendemos es desarrollar con el Plan General como aliado una red de viviendas públicas en alquiler asequible. Y al propietario de vivienda turística decirle que evidentemente está en su derecho y que dentro de que esa explotación de la vivienda turística se haga dentro de unos límites, en unas áreas donde no tenga interferencia directa con la convivencia, y en unos límites que tampoco compita con los hoteles, que son nuestras fábricas, los que generan empleo, los que de estable, los que dinamizan todo el sector turístico, pues que también pueden ser bienvenidos, pero con una regulación. Es un fenómeno que ha venido prácticamente de golpe y que tenemos simplemente que armonizar, no demonizar. Si de Izquierda Unida dependiese, ¿qué sucedería con las viviendas que han vuelto a ser ilegales después de la anulación del Plan General de Ordenación Urbana? Bueno, ya yo creo que es algo que después de tantos años está superado, el que sabemos que no se van a demoler viviendas del propietario de grandes bloques, etcétera, ¿no? Eso se va a consolidar, está ya de hecho consolidado, y por tanto lo que nosotros buscamos es que ahora en el nuevo plan podamos resarcir esos déficits que tenemos, precisamente porque se construyeron viviendas en zonas verdes, viviendas en el suelo de equipamientos, viviendas invadiendo espacios de dominio público, y ahora hay que recuperarlo en el nuevo plan. Por tanto, el nuevo plan general lo que no puede ser es el plan general que se limite solo, pues que además no puede hacerlo un plan general, porque por eso se anuló, a bendecir y a regularizar viviendas irregulares, sino que es el nuevo plan que nos haga recuperar todo lo robado, ¿no? Y eso ya es algo que está en Marbella, esas viviendas, y forman parte de nuestra historia, pero lo que queremos es conquistar el futuro, y ese futuro se programa poniendo los mejores suelos para los equipamientos públicos, para los que prestan servicios públicos, para los que garantizan derechos de la ciudadanía. Por cerrar el ámbito turístico, hemos vivido unos últimos 4 años en los que se han anunciado la llegada de diferentes inversiones, especialmente hoteleras en ese capítulo. Me gustaría que me valorase cómo han sido esos 4 años dentro del ámbito turístico, si en su opinión han sido un periodo ganado o un periodo perdido. Bueno, es cierto, y hay que valorar positivamente las buenas inversiones que han acercado a Marbella, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el Hotel Don Miguel, que está en marcha, es un proyecto donde nadie duda, ¿no? Y afortunadamente era una de las grandes cuestiones que resolver en materia turística en la pasada legislatura, y una de ellas pues está bien encauzada, y además algo que lo canalizamos en el gobierno del que formaba parte también Izquierda Unida, en el tripartito. Luego, después ha habido otras inversiones que están un poco más en el aire, ¿no? Y por tanto ahí le dejamos como una incógnita y no sabemos si se van a consolidar. Hablamos de la zona de la Chapa, la zona del Pinillo, ¿no? Y todo este tipo de situaciones que hay ahí, donde ahí sí que tenemos que estar alerta para que sean esas inversiones dentro de unos estándares, como decíamos, de sostenibilidad ambiental, de mantener una calidad de vida de ciudad, y no de que se nos desmadren a inversiones al viejo modelo, ¿no? Y sí decir en este sentido que todavía tenemos un reto, una espinita o un reto, y es el Hotel Incosol, que es un buque insignia de nuestra ciudad, además pionero en un segmento que es un segmento pujante como el del turismo de salud, y que sin embargo sigue cerrado. Por lo tanto ahí hacen falta inversiones, y por supuesto Izquierda Unida es una formación que está totalmente abierta a que haya inversores, pero buenos inversores que dentro de un modelo planificado vengan a sumar para Marbella, que ganen por supuesto, pero que ganemos al final todas y todos. Si hablamos de sombras en la ciudad, aparece repetidamente el concepto de infraestructuras, los colegios, los centros de salud. Además es un asunto en el que la población se ha acostumbrado a ser relativamente escéptica, teniendo en cuenta que pasan los años. ¿Los próximos 4 años pueden significar una solución para estas carencias? Deben serlo. Yo creo que efectivamente, y lo hemos comentado cuando valorábamos la importancia del plan general, el hecho de que, por un lado, los equipamientos son la gran asignatura pendiente de la ciudad, y es lo que realmente hace ciudad, porque es lo que garantiza derechos. Hablamos de que tenemos unos déficits de instalaciones deportivas, en zonas verdes, por supuesto lo que es terrenos para nuevos equipamientos escolares, donde tenemos un mapa escolar ahora mismo que es totalmente demencial, los movimientos que hay que realizar. Por tanto, eso debe ser la prioridad, por un lado, los mejores suelos para equipamientos como un centro juvenil, del que carecemos en este momento en Marbella, bibliotecas o centros cívicos de referencia que hagan que nos cohesionemos como ciudad,
que podamos tener una cultura y una calidad de vida como personas, pero luego evidentemente, y este es un aspecto en el que comenzamos a trabajar desde el gobierno también tripartito, donde Izquierda Unida tenía un papel protagonista, y es todo lo que tiene que ver con la renovación de infraestructuras que no se ven pero que son fundamentales, como la infraestructura de saneamiento, la separación de pluviales y aguas residuales. Tenemos que tener también nuevas comunicaciones entre urbanizaciones, por ejemplo, que siguen estando totalmente desconectadas, y que la A7 se convierta la autovía en una vía de uso continuo cuando debería ser de otro tipo, y además habría menos contaminación, menos accidentes, más seguridad. O, por ejemplo, infraestructura de conexiones ciclistas, que es fundamental, que empezamos a hacer y que se han parado, o, ¿por qué no?, unos carriles especiales para el transporte público del que hablábamos antes. Tendremos los mejores autobuses y serán gratis. E incluso vamos a afinar un poco la frecuencia, pero como no le demos prioridad dentro de la jerarquía de la movilidad, va a ser muy difícil que puedan cumplir esos objetivos. ¿Está de acuerdo con la distribución territorial del municipio, con los distritos y con el grado de autonomía con el que cuentan? Bueno, nosotros somos partidarios, y por eso no estamos de acuerdo en este momento, de que haya tenencias de alcaldía en San Pedro, evidentemente, pero también en Andalucía y en Las Chapas. Y ahora se ha descafeinado después de la moción de tradición, la tenencia de Las Chapas, donde tenía sus competencias, particularmente, bueno, pues estaba al frente de ella, y lo sé por eso. Nueva Andalucía, pues se han convertido nuevamente en distritos, donde no está esa visión global que permite dar unos servicios de forma más directa, con órganos de participación real. Por lo tanto, nosotros partimos del modelo de que haya tenencia de alcaldía en San Pedro, en La Chapa y en Nueva Andalucía, con decretos concretos, con competencias concretas que puedan asumir, siempre y cuando se garantice que hay recursos humanos, económicos, hay participación de la ciudadanía, por tanto capacidad para prestar esos servicios públicos. Y en ese sentido consideramos que esa es la desconcentración, que es una buena gestión, dentro de lo que sí que consideramos ahí totalmente innegociable, es que hay una cohesión de todo el municipio, y que luego hay unas líneas políticas que sean comunes para todo el municipio. No se puede estar haciendo una política en San Pedro como está haciendo totalmente a su aire OSP, distinta y diametral a las que hace el PP en Marbella o Nueva Andalucía, por ejemplo. Tenemos que tener, si hay unos criterios de sostenibilidad, si hay unos criterios de un rigor en determinados aspectos, hay que llevarlos a todo el municipio, porque no podemos tener un municipio a distintas velocidades, sí con desconcentración, pero para agilizar, incluso hasta con presupuestos diferenciados, pero para facilitar lo que es la gestión y prestar respuesta a las necesidades de la gente, no para hacer cortijos, ¿no?, como tiene ahora mismo pues OSP su reino de taifas y Ángeles Muñoz el suyo en el resto del municipio. ¿Apoyaría la entidad local autónoma de la que habla Opción Sanpedreña para San Pedro? Bueno, nosotros lo defendimos incluso en el programa electoral en 2007, lo llevamos en 2011, esta figura de la entidad local autónoma. Ocurre que ya también ha habido cambios normativos, había una realidad en la que de entrada consideramos que lo primero es devolver a San Pedro unos órganos de gobierno que escuchen a la ciudadanía, que haya participación y que tengan, bueno, pues su presupuesto y sus competencias claras, y luego que sea la ciudadanía la que decida cuál es el órgano administrativo, la figura administrativa bajo la que quiere estar. Pero insisto en que creo que cada vez es más claro que lo que tenemos que tener una cohesión como municipio. Es más, tenemos que ir a tener una mejor relación con el resto de municipios de la Costa del Sol, como lo que somos realmente, una gran conurbación, un gran eje estratégico para el turismo, para hacernos fuertes en conjunto y no dividirnos por cuestiones, mantener la identidad de cada pueblo, mantener la identidad la que cada persona y cada grupo de personas se considere a gusto, pero no hacer de eso una diferencia, sino hacer de eso, bueno, pues un valor más añadido a compartir y a disfrutar con el otro. Por tanto, nosotros defenderíamos una Marbella cohesionada, donde haya un San Pedro con capacidad de decidir, con presupuesto, con competencias, con recursos, una Chapa y una Nueva Andalucía, y que todos juntos a la vez seamos más fuertes. Me ha hablado de su desacuerdo en la gestión de San Pedro Alcántara. Hábleme de medidas que incluye el programa de Izquierda Unida relacionadas específicamente con San Pedro Alcántara. Efectivamente. En primer lugar, lo que queríamos es hacer, por ejemplo, un estudio socioeconómico de San Pedro para ver sus necesidades, como un plan estratégico para San Pedro Alcántara, a partir de un diagnóstico, y ver, bueno, en qué situación se encuentra en materia, pues tanto de infraestructura como de oportunidades de futuro. Sabemos que además San Pedro es donde hay quizá un potencial inminente más en cuanto a una diversificación del modelo productivo del municipio, del desarrollo, con ejes como el Plan Guadaiza, ¿no?, donde hay 1 millón de metros cuadrados para que no cometamos los mismos errores que se han hecho antes, donde tenemos la finca de la Concepción, que se ha recuperado también de la que pertenecía
a Roca y donde se puede hacer una importante difusión y recuperación de los equipamientos perdidos. Por tanto, ahí ver ese diagnóstico, hacerlo con mucha participación y de ahí fijar un plan que nos oriente y a dónde tenemos que dirigirnos y empezar a trabajar en ese sentido. Eso es clave. Luego hay que trabajar en los centros educativos con un plan de choque para su modernización y, por ejemplo, la eliminación de la torre de alta tensión en el Colegio Al-Ándalus. Esos son ejes concretos que tenemos en nuestro programa para San Pedro de Alcántara, igual que incluimos pues en mecanismos de participación directa como los presupuestos participativos para San Pedro, mantener evidentemente la tenencia de alcaldía y tener también una comisión dentro de esa tenencia de seguimiento de las obras y los proyectos que se realizan para acabar con ese despotismo de Rafael Piña, que sabemos que ha hecho obras en contra de la ciudadanía. Al final hemos sufrido un gobierno de sanpedreños, o supuestamente autoarrogado sanpedreños, contra San Pedro. Partido Popular y Acción Sanpedreña, por ejemplo, han hablado dentro de su programa de la posibilidad de reservar suelos, sobre todo en la zona sur de San Pedro de Alcántara, para uso hotelero, priorizarlos en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. ¿Estarían de acuerdo con esa medida? Por ejemplo, dentro de ese plan estratégico que decíamos, y una medida sería pues consolidar una planta hotelera en San Pedro de Alcántara. Es algo perfectamente viable. De hecho, ahora mismo existen algunos que ya tienen, son antiguos, ¿no? Cortijo Blanco, etcétera, que se han remodelado, y algunos otros más urbanos. Pero entendemos que es una posibilidad, que es unos terrenos además que son atractivos. De hecho, tuvimos algunas reuniones durante el gobierno, incluso con grupos hoteleros locales, de implantación local, que se interesaron por esa zona. Por tanto, es algo que vino de una demanda del sector privado, por tanto existe, es real. Y a partir de eso lo que hay que hacer con el plan general, poner esas inversiones, ahí hay suelo, hay posibilidades y los hoteles al fin y al cabo son nuestras fábricas que generan empleo, que además tiran después del sector comercial, dinamizan, ¿no? la ciudad, por tanto, claro que es una buena opción. Ustedes hablan del feminismo como uno de sus pilares. Me gustaría saber qué medidas plantean en este campo desde el Ayuntamiento. Bueno, pues planteamos sobre todo que el feminismo sea un eje transversal. Se tiene que tener en cuenta en todas las políticas. No pueden ser solo el accesorio para los días conmemorativos del Día contra la Violencia de Género o el Día de la Mujer Trabajadora, el Día Internacional de la Mujer. Debe ser una cuestión transversal y se debe incluir pues desde el propio plan de igualdad del propio Ayuntamiento, que tiene 3.500 trabajadores, donde las mujeres existen, por ejemplo, unas discriminaciones o brechas en cuanto a la jornada laboral que no tienen de forma completa, por ejemplo, las limpiadoras, y esto viene recogido en el propio plan y se está incumpliendo, pues cumplir el plan de igualdad municipal, lo primero, y luego pues ir más allá con tareas en cuanto a la educación, a la sensibilización o a tener la perspectiva feminista en todas y de género en todas las delegaciones, por ejemplo en el urbanismo, que hay que hacer un urbanismo también con esa perspectiva, la delegación de cultura, teniendo pues tanto de las bibliotecas como de las propias actividades que se programen, en la participación, que debe ser un espacio de participación donde la incorporación de la mujer y su protagonismo sea cada vez mayor. En definitiva, entendemos que la política feminista es una política transformadora de igualdad para toda la sociedad y que hay que incorporarla en todos los ejes de nuestra acción política. Los últimos datos de empleo en el municipio hablan cuanto menos de una ralentización en la creación de empleo. No sé si considera que es un dato coyuntural o estructural y qué se puede hacer desde una administración como el Ayuntamiento, cuyas competencias en este ámbito son más limitadas. Sí, los datos de empleo son preocupantes en cualquier caso porque hablamos de 12.000 desempleados en Marbella en estos momentos. Pues es algo muy grave, ¿no? Y sobre todo después, si nos miramos más allá de las cifras, si vemos los que incluso están empleados, la precariedad que existe, ¿no? O la economía sumergida, que es evidente y claro, ¿no?, que hay en todo el sector de hostelería, turismo en concreto, pues son muy preocupantes en cuanto a la calidad también, ¿no? Y por tanto ahí hay que intervenir, y hay que intervenir, pues evidentemente no tenemos las competencias directas, pero sí en cuestiones que son complementarias, por ejemplo, en la formación para el empleo, donde se pueden hacer incluso acuerdos con distintas empresas municipales. De hecho, nos se han puesto en contacto algunos empresarios del polígono, por ejemplo, que con oficios más artesanales, que no encuentran personas preparadas en ese sentido, poder con el ayuntamiento hacer algún acuerdo y formar a jóvenes, por ejemplo, que no vayan a continuar su currículum educativo en una formación más allá de la secundaria y darle esa canalización. Es decir, que hay con la participación, conectar el diálogo cercano con el tejido productivo de Marbella, ahí hay unas posibilidades. Y luego, evidentemente, pues también favoreciendo toda la activación del pequeño comercio, de los autónomos, y esto pues se puede hacer pues desde hacer un urbanismo comercial accesible, por ejemplo, para hacer más atractivo o facilitar
que haya una mayor actividad y densidad de población pues, en los centros históricos, por ejemplo, como a través de convenios con las distintas administraciones o, como no, también de acuerdos de la propia administración, que como administración pública también apueste por la prestación directa de los servicios frente a las privatizaciones y pueda generar empleo también desde lo público. Otra de las áreas que gestionaron fue la de playas, que es un área especialmente importante, también complicada por las peculiaridades con las que cuenta el municipio de Marbella. Hay formaciones políticas que les acusan de que proyectos como el de los espigones en San Pedro de Alcántara estén paralizados, en este caso por una alegación suya. Me gustaría que nos dijese exactamente cuál es la situación y qué plantean para las playas. Pues bueno, si queréis, comenzando con San Pedro, decir que el proyecto de Espigones está paralizado porque el Gobierno de España, ni antes el de Rajoy ni después el de Pedro Sánchez, han dotado de presupuestariamente ese proyecto. Sacaron un proyecto a exposición pública, presentamos unas alegaciones más que fundadas porque entendemos que el proyecto se había modificado con respecto al inicial para hacerlo más barato, en definitiva, y se había eliminado el espigón pues, más importante, donde había unos riesgos ambientales importantes en la desembocadura del río Guadalmina, donde nos encontrábamos que la arena que se iba a utilizar para recargar las playas era de muy bajísima calidad, donde en definitiva no iban a ser el proyecto útil para San Pedro, y lo decimos así de claro por responsabilidad. Del que tendría que ocultarse es tanto el Partido Popular como SP, que por irresponsabilidad callaron, por intentar tener las máquinas antes de las elecciones en la playa, pero sin arreglar nada. Por tanto, decir que nosotros presentamos alegación hace 11 meses, tuvo tiempo el Ministerio, os ha tenido, para contestarla. Es que en 11 meses no ha contestado. Eso se puede contestar y liquidar en una semana, que es si quieren, que es lo que nos hacen a nivel municipal cuando presentamos alegaciones. Por tanto, sí, una responsabilidad son de los que gobiernan y una irresponsabilidad es de OSP y de PP que gobiernan aquí. En cuanto a las playas, decir que es verdad que es una política fundamental y estratégica donde nos encontramos que igualmente no tenemos todas las competencias, porque el Estado tiene una muy importante, que tiene que ver con la estabilización, que es decir, mantener las playas con arena y como deben de estar en equilibrio natural. Nosotros aquí hicimos un trabajo importante, entiendo, sobre todo sacamos al debate público la necesidad de regenerar el litoral. No se hablaba de esto en Marbella con la misma intensidad que en estos años, y lo pusimos en marcha cuando le dijimos además al Ministerio de España: nosotros como ayuntamiento pagamos la regeneración, ya que no lo van a hacer, ya llegaremos a algún acuerdo compensatorio. Y esto se aprobó, recordamos, a iniciativa de Izquierda Unida en 2017. No se ha hecho nada en ese sentido, pero se aprobó. Y nosotros llevábamos, sin querer extender mucho más en este tema, una propuesta que se llama Compromiso Litoral 2022. Volvemos a la planificación, a trabajar con horizontes concretos, pero en el tiempo, que incluye pues esas medidas de estabilización a través de espigones. Izquierda Unida, claro que apoya los espigones, pero bien hechos, medioambiental y que sean útiles. Luego contemplamos también la eliminación del saneamiento. Todos los pozos de saneamiento hay que sacarlos de las playas, eso es una aberración. Contemplamos también que se tomen medidas, sean estudios para adelantarnos al combate del cambio climático, planes de alerta temprana ante las plagas de medusas, que también en este sentido se puede tener una importante labor, y sobre todo calmar también a la necesidad de la industria turística y, bueno, y el derecho que tenemos a bañarnos en las playas, y luego ir recuperando el litoral de los usos abusivos, urbanísticos, de concesiones, para liberarlo al uso público, que debe ser el fundamental de las playas. Si tuviese la oportunidad de gestionar un área, pero solamente un área, ustedes ya han tenido tareas de gobierno durante 2 años, pero véase en esa situación, ¿cuál es la que preferirían gobernar? ¿En cuál cree que podrían marcar más la diferencia? En la alcaldía, yo creo que sin duda. Esa es el área que Izquierda Unida en este momento tiene que ostentar. Yo creo que la alcaldía es el área donde podemos canalizar todo ese plan integral, ¿no? Ese proyecto integral. Por lo demás ya, bueno, pues en definitiva, si no puede ser, que bueno, que es para lo que nos presentamos, para lo que trabajamos, y creo que para lo que estamos capacitados y desde luego que merecemos tener ese apoyo por parte de la ciudadanía. Lo digo sin pretensión ninguna, porque creo que no hablo en persona, sino de un equipo, ¿no? de personas, desde Enrique Monterroso, Andrés Cuevas, que empezaron antes en esta estela, pero luego todos los que en estos años, Victoria Moral y todos los que estamos, hemos dado a Marbella todo lo que hemos podido, y queremos seguir dándole todo eso, y eso creo que la alcaldía sería el lugar idóneo. Yo lo tengo claro, cada vez más claro, pero en cualquier caso, desde el área que nos toque, en el gobierno, en la oposición, estaremos con lealtad, con responsabilidad, con compromiso, siempre para servir a Marbella. Bueno, lo último, si no fuera en la alcaldía, porque parece que estamos bastante lejos de una posibilidad de mayoría absoluta, me gustaría preguntarle también por la cuestión de pactos. Parece que ha quedado clara la postura, por ejemplo, con Opción Sanpedreña, pero con el resto de formaciones, ¿con quién pactaría Izquierda Unida y con quién no? Bueno, pues no pactaríamos, y yo creo que también es algo que sabe la ciudadanía, pues porque no podemos, pues, ni con el Partido Popular, que es un proyecto totalmente antagónico, o Vox, ¿no? En el caso hipotético,
o de que tuviese esa representación, que lo dudo. Y bueno, Ciudadanos tampoco es un partido con el que pactaríamos ni que van a querer pactar con nosotros. Por lo tanto, lo que nos queda es el bloque que podemos llamar de progreso, donde encontraríamos a PSOE, a Podemos, a Impulsa, Ciudad, Izquierda Unida. Les soy sincero, es lo que podríamos pactar, pero en cualquier caso siempre el pacto va a ser pues con un proyecto político y con la ciudadanía. Pues Miguel Díaz, candidato de Izquierda Unida, como siempre, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Radio Televisión Marbella. Gracias a vosotros, un placer, desde luego. Y a todos ustedes también muchísimas gracias. Vamos a continuar aquí en próximas noches desgranando esos comicios municipales del próximo 26 de mayo. Y como siempre les decimos, gracias por su atención y continúen en la mejor compañía, en la de Radio Televisión Marbella. Hasta la próxima.